Bueno, buen día para todas. Es hermoso verlas. ¿Me escuchan? Sí, bien, Sí, sí, bárbaro. muy bien. Bueno, bueno, lo que quiero compartir con ustedes es algo que el Señor ha estado trayendo a mi vida y que he estado estudiando en lo personal, ¿no? Hace ya varios días. Em, Vamos a buscar en la escritura Mateo capítulo 25. Vamos a leer esta parábola que seguramente es de conocimiento de todas, pero vamos a leerlo desde el 1 al 13, ¿sí? Del 1 al 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, lo que primero vamos a mirar un poco es el contexto en donde está dicha esta parábola. Para hablar del contexto, vamos para atrás por lo menos un capítulo y también nos adelantamos un capítulo. En el capítulo anterior, en el capítulo 24, eh, Jesús está hablando de los últimos tiempos, está hablando de lo que va a venir, ¿sí? Ya preparando a sus discípulos y a su iglesia, preparándola para los tiempos del fin. Y en el capítulo 26 sigue el mismo tema, ¿sí? Si ustedes le echan un ojito ahí, más o menos como para ver lo que está, en el capítulo 26, que termina de hablar de las parábolas, habla ya de lo que va a acontecer con él, ¿no? De que viene la Pascua y lo que va a pasar con él, ¿sí? A ver, sí. Entonces, habla de su tiempo en Getsemaní, lo que vive con sus discípulos, cómo se entristece y se angustia en gran manera por lo que ha de acontecer. Y en el 41 del 26 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que quiero ver mayormente de ese capítulo es lo que nos da luz sobre el capítulo 25, que ya recién eh, vino y en donde estamos centrados en la parábola de las 10 vírgenes. Y en el 24, como les dije antes, está hablando de los últimos tiempos. Y en el 12 me llama la atención que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y quizá esto es solamente para dar el contexto, ¿no? Pero es bueno tomarlo en cuenta, ir pensando en que generalmente los mensajes del Señor que apuntan al reino de Dios
que tienen como objetivo enseñarnos sobre el reino de Dios, están queriendo llevarnos a una vida práctica del conocimiento de Él y de el hacer las cosas que Él nos invita a hacer, que Él quiere que nosotros hagamos. Y bueno, yo les voy a pedir que por ahí, si quieren acotar, si quieren responder por ahí alguna pregunta, pues pongan su micrófono y después que terminan, siléncienlo de vuelta para que otros puedan participar, ¿sí? Bien, entonces, estuvimos leyendo de estas 10 vírgenes y en donde dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. A ver, alguna de ustedes que me diga qué significa la palabra prudentes. Que piensa antes de Yo actuar. pienso, Sí, Nelida, puede hablar. que hacen lo que la palabra dice. Hola hermanas, yo digo que también es anticiparse ante un problema, ante un posible problema. Yo pienso que es alguien que se anticipa a lo que va a suceder y está preparada para eso que va a suceder. Bien, bien, gracias por las respuestas. Bueno, y ya vimos de prudentes, alguien que se anticipa, alguien que está preparado. Lo que ustedes dijeron, lo demás también es correcto. ¿Y qué es ser insensato? ¿O qué significa insensatez? Desobediencia. Alguien impulsivo también. Alguien que hace las cosas sin pensar, a veces. Alguien irresponsable. Alguien despreocupado. Bien, ahora, Alguien necio. necio, sí, muy bien, todo lo que han dicho. La dirección de Dios. Imprudente. Ajá. Sin la Está dirección bien. de Dios puede ser también. Que no mide las consecuencias de lo que va a hacer en ese momento. Ujú. Quiero agregarle algo, porque despreocuparse también en el Señor podemos decir descanso y me despreocupo de esto, pero despreocupado en el sentido de que es alguien que, como dijo una hermana ahí, necio, ¿no es verdad? Despreocupado y con un corazón necio. No piensa bien las cosas. Desinteresado. Bueno, muy bien, muchas gracias por compartir. Fíjense que en general tuvimos más sinónimos, más, más claridad en cuanto a la palabra insensato, insensatez, que a la palabra prudente. Lo dejo para que pensemos, porque normalmente tenemos más sinónimos en ese sentido. Bien, entonces la parábola dice que 5 de esas vírgenes eran prudentes y 5 insensatas, ¿sí? También podemos rescatar en ese texto cuando dice 5 de ellas eran prudentes, que significa todo lo que ustedes dijeron,
y 5 insensatas, que también significa todo lo que dijimos. Las 10 de ellas estaban, vamos a decir, entre comillas, estaban nombradas o estaban preparadas, o yo había notado por acá otra palabrita para eso. Todas eran aceptables, eso es lo que había notado. Todas eran aceptables para el regreso del esposo, todas. Todas habían sido capacitadas con lo mismo, ¿sí? Inicialmente las lámparas de todas ellas estaban encendidas, ¿sí? No era que algunas estaban de más y otras de menos, o que se les dio menos oportunidad. No, las 10 eran aceptables, ¿sí? Las 10 estaban esperando, las 10 tenían lámparas, ¿sí? Pero la palabra acá nos dice en esta parábola que 5 de ellas, aunque eran aceptables, aunque habían sido provistas para lo que venía, para esta boda a la cual fueron invitadas, eran prudentes y 5 insensatas, ¿sí? Y dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y acá otra vez voy a recurrir a ustedes. ¿Qué significa para ustedes eso? Que esas insensatas no tomaron consigo aceite. Y dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y bueno, de esos dos casos, de las insensatas y de las prudentes, me gustaría que ustedes compartan un poquito qué piensan ustedes que significa eso del aceite, de tomar consigo aceite. Busca la presencia del Señor, Amaris. Buen día. Sí, ¿qué más? A ver, opinen, no tengan miedo, que acá somos todas hermanas, estamos todas en el camino, estamos todas, vamos a decir en un sentido, somos todas aceptables. ¿Qué podemos, cuando leemos esto, qué opinamos? ¿Qué es lo que nos tiene a la mente? ¿Cómo, perdón? Que las insensatas no estaban bien preparadas, o sea, sí que no. Que no fueron precavidas para el tiempo de escasez, como que no pensaron en el tiempo que ya se queden sin lámpara, sin el aceite. No pensaron en el mañana sería. Por ejemplo, yo cuando viajo llevo todo, soy muy precavida, o cosa de que donde esté, si no me falta agua, si me falta algo, lo llevo por las dudas, como se dice. Me hace que tiene que ver con eso, que no pensaron en el momento en que no tengan la lámpara, sino que se levantaron y se fueron. Yo por acá, bueno, para mí es el aceite llenarse de la unción del Señor, estar en constante unción del Señor, que para mí eso significa. Es la comunión con Dios, el aceite. Amén. Hola, acá Yasmín. Bueno, para mí también, justo ayer leía ese pasaje y el Señor me hablaba. Hola, no sé si estoy hablando. Sí. ¿Hola? Sí, la escuchamos. Está bien. Perdón, no estoy canchera todavía con esto. No, ayer leí ese pasaje y también el Señor me hablaba respecto a la unción, que el aceite representa al Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo. Entonces, las sensatas estaban llenas del Espíritu Santo. Hola, Maris. Bueno, yo pensaba, ¿no?, en que era algo fundamental, ¿no?, para que ellas pudieran prender la lámpara.
¿sí? Es como que una parte le faltó, ¿no? Como uno podríamos decir, ¿no? Con sentido común, decir que me falta algo para que eso funcione, ¿no? Más allá del significado que podemos decir de lo que es el aceite, ¿no? La unción, el Espíritu Santo, pero le faltó algo, una parte. Sí, yo pienso en eso. Gracias. Que también la luz, las lámparas encendidas significan la luz, ¿no? Que las insensatas se olvidaron de perseverar en la luz, y las otras 5 tenían su luz, la luz del Espíritu Santo, ¿no? La luz de Dios. Las otras 5 sí pensaron en mantenerse encendidas siempre. Bien, si pensamos en sí en el aceite como algo que, unas sustancias que se usa para mantener encendido algo, sí, que antiguamente era petróleo en realidad, lo que se usaba para encender las lámparas, ¿sí? Pues es algo que aún hoy en día nosotros usamos, no para encender las lámparas, pero por ejemplo sí se usa para los coches. Cuando vamos a viajar, yo no conduzco, pero sí sé que cuando vamos a viajar nos preparamos colocándole nafta suficiente o gasoil al vehículo para que nos lleve a donde nosotros queremos, ¿verdad? No es que sabemos que si apenas queremos viajar, por ejemplo, desde Choilé a Roca y no ponemos suficiente nafta al coche, no vamos a llegar, nos vamos a quedar por ahí varados. Si tenemos, vamos a decir, 1 litro, no vamos a esperar llegar ni siquiera a Chelforó. Son cosas que, como ustedes están diciendo, también algo que nosotros sabemos que necesitamos y que dependemos de eso. Si bien el aceite también puede ser como en sí como combustible, vuelvo a repetir, digo combustible porque era lo que se usaba para encender, y la palabra real de eso es petróleo, ¿no? Que era lo que se usaba. Yo sé, por ejemplo, cuando nosotros éramos chicas, hace mucho tiempo atrás, mi mamá usaba lámparas con petróleo. Bueno, era un poco peligroso porque podía ingerir y podía hacer daño si estaba por ahí abajo y como chico hacer eso, ¿no? La cuestión es que sabemos que nosotros tenemos el aceite o el petróleo como algo que sirve para poder conducirnos a un lugar, pero también el aceite muchas veces nosotros lo relacionamos con el Espíritu Santo, y hacemos bien en relacionarlo porque en la Escritura nos muestra que está relacionado con la unción del Espíritu Santo, o con mantener vivo ese fuego que Dios nos ha dado y que depende de nosotros día a día estar llenos de Él. ¿Por qué depende de nosotros? Si bien no es con ejército ni con la fuerza, sino con su espíritu que hacemos las cosas, nosotros necesitamos día a día estar renovando ese aceite en la presencia de Dios, ¿sí? Buscando en la presencia de Dios tener ese aceite fresco que fluya y que mantenga nuestras lámparas encendidas. Eso es lo que es bueno tomar en cuenta en este pasaje, ¿sí? Todos debemos también estar listos para las bodas. Fíjense que acá habla de las bodas, pero lo que de acuerdo al contexto estamos viendo es que debemos estar preparados para las bodas del Cordero, ¿no? Aparentemente esas bodas se retrasaron. Hace 2000 años estamos esperando su regreso, ¿sí? Pero en ese trayecto de estos 2000 años, todo lo que ha hecho Dios, todo lo que ha hecho por nosotros y el Señor en salvarnos, fíjense que si hubiese vuelto demasiado rápido, nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad de vivir y de estar compartiendo como estamos compartiendo hoy. Pero aún hoy en día es válido el mensaje de mantener esa lámpara encendida, de mantener, proveernos de aceite, o sea, de no quedarnos con que ayer
Ayer le puse, ayer estuve en la presencia de Dios, entonces hoy no necesito, estoy bien, estoy bárbara. Y realmente no es así. Y lo hablo tomando en cuenta de que cada una de nosotras está en su mayoría en este grupo liderando, ¿sí? Y algunas de nosotras llevamos muchos años al lado de un pastor y acompañándolo, viviendo con él sus momentos lindos y sus momentos feos, su trabajo arduo en la tarea y sus alegrías y sus decepciones, ¿sí? Que también son las nuestras, ¿no? Entonces es importante justamente recordar que ese aceite fresco tiene que estar para poder nosotros tener la calidad de vida en Cristo que nos lleva a mantener los frutos aún en medio de situaciones difíciles, ¿no? Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y hablamos de ese tiempo que pasó, ¿no? Y que nosotros tenemos que tomar en cuenta de que si se tarda el esposo, no es para que nos durmamos y cabeceemos, sino para que estemos alerta, ¿no? Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas se levantaron y fueron, y enseguida prepararon sus lámparas, pero ahí las insensatas se dieron cuenta que no tenían suficiente aceite para mantener esa lámpara encendida. Y entonces le pidieron a las otras, y tenemos la respuesta de que las otras le dijeron, muy bien, muy prudentes, no nos va a alcanzar para ustedes y para nosotros. Vayan y compren, vayan y compren. ¿Y a qué se refiere compren? A ver, ¿qué opinan? ¿A qué se refiere ese compren? Lo que quiero es que entiendan, que entendemos cuando vemos esa palabra compren. Que hay que abastecerse y que hay que pagar un precio. Hay que entregar algo para poder obtener ese combustible que necesitamos. Se requiere un esfuerzo de parte nuestra también. Que hay que alimentarse todos los días. Y que ese alimento es responsabilidad de cada una de nosotros. Por más que esté al lado de una persona que busque continuamente, que esté al lado no significa que pueda servirme de lo que ella haga con el Señor. Es individual la búsqueda con Dios. Pedir cada día más la unción del Espíritu Santo. Es una responsabilidad personal. Es la intimidad con el Señor, es la historia tuya con Dios, ¿no? No escuché la última hermana que compartió, estaba muy bajo el micrófono. Yo todavía no hablé. Es la intimidad la intimidad tuya y es la historia con Dios. No sé si me escuchan. Sí, es el precio, ¿No? el precio ¿Me que escuchan? pagamos, es el precio que pagamos por estar en la presencia de Dios, constantemente, en todo momento. Claro, es la responsabilidad de cada una de proveerse y que les dice como a dónde vayan, compren a donde pueden conseguirlo, algo así, ¿no? Lo parafraseo. Uno no lo puede, o sea, una de ellas no le podía dar, sino que la otra era responsabilidad que lo vaya a buscar donde lo puede conseguir. Bien, pienso también que al comprar, sí, tiene que haber un trabajo antes, ¿no? Pensamos que hay un trabajo antes y por lo tanto hay un esfuerzo, ¿no? Que me permite comprar eso.
Bien. Bueno, vemos entonces varias cosas acá para tomar en cuenta, ¿sí? Todo lo que ustedes dijeron, en especial me quiero concentrar en el asunto del precio que tenemos que pagar. Porque durante el trayecto de la vida que cada una de nosotras vive, vienen esos tiempos donde no estamos con tantas ganas de estar buscando, o a veces nos sentimos agotadas de tantas situaciones, de tantas cosas. A veces las decepciones nos hacen quedarnos dormidas y no buscar con la insistencia que quizá tendríamos que buscar. Pero acá cuando habla de pagar un precio, habla de que justamente anteponernos ante todas las situaciones que pueden venirnos para seguir llenando nuestra vida de la presencia de Él. En los tiempos lindos, que muchas veces es fácil también olvidarse de Dios, y en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, porque en el tiempo de crisis muchas veces lo que pasa es que renegamos o nos enojamos por lo que nos pasa, porque a mí, yo lo he escuchado, ¿no? He escuchado porque a mí, o por ejemplo, porque vos pudiste salir adelante y yo no. Esas cosas que a veces vienen, y es como lo que un poco las insensatas le dicen a las prudentes, ¿no? Ahí, dennos de su aceite, o sea, dennos de sus ganas, porque vos estás bien y parece que todo te marchara bárbaro, y entonces dame de eso que tenés, como si nosotros pudiésemos proveer esa presencia que solamente en la presencia del Señor se puede obtener, ese aceite que solo en la presencia del Señor se puede obtener. Entonces, qué bueno lo que les respondieron ellas. Fíjense que nosotros podríamos decir, uy, qué egoístas, como suelen decir cuando hay cosas que uno tiene que decir que no. Y quizá las personas pueden decir, qué egoísta, mira que no comparte, mira que no quiere compartir. La verdad, que qué clase de cristiano sos. ¿No les ha pasado? Bueno, esa es la actitud que toman las insensatas de pedirles, dennos de ustedes. Ellas podrían, las prudentes podrían haber pensado, uy, si no le doy, va a pensar mal, voy a hacer mal testimonio, no va a llegar conmigo a las bodas del Cordero, todo eso. Pero las prudentes tuvieron que responderles, si nosotras compartimos, ni ustedes ni nosotros vamos a llegar. Ni ustedes ni nosotros vamos a estar listas para cuando nos llamó el Señor, cuando nos llamó, cuando vino el esposo. Y quizá hablando un poco de esto, me metía un poco me gusta mucho investigar las costumbres judías, ¿no? Y está re bueno leer un poco de las costumbres de los judíos. Y ellos tenían sus bodas por muchos días, o sea, no era de un día. Ellos se preparaban inclusive, como un mínimo tenían 7 días de prepararse de estar de bodas, de estar celebrando esas bodas, ¿no? Y lo que tenían que hacer esas mujeres amigas, que eran las invitadas, eran estar listas para alumbrar el camino cuando llegara el esposo, alumbrarlo y acompañarlo hasta el lugar donde estaba la novia, ¿no? Donde estaba la novia, donde ya iban a unirse los dos. Y qué lindo eso, ¿no? De esa fiesta en donde ellos podían estar tantos días de gozo, de compartir, de alegrarse, de gozarse con esta pareja que empezaba su vida nueva de matrimonio, ¿no? Bueno, y así pasa con nosotros, que deberíamos estar preparándonos con mucho gozo, con mucha alegría para este momento cuando nuestro Señor regrese, ¿sí? Cuando este amado precioso que nos ha salvado regrese. Es muy, muy, muy bueno. Y ustedes saben, por lo menos la mayoría saben que tuve cáncer, y fue no hace mucho, 3 años. Y la realidad que fue una experiencia dura, sí, pero también fue una experiencia en donde me hacía ver la realidad del acercarme a la presencia del Señor,
yo sabía que podía pasar, que en cualquier momento podía cortarse el hilo de la vida terrenal y pasar al otro. Y entonces empecé a concientizarme de muchas cosas que yo no estaba tomando en cuenta de la vida mía. Y fue bueno porque fue un tiempo en donde podía hablar con el Señor abiertamente, en un momento, en la noche, en el día, en cualquier momento, y decirle, Señor, ¿y qué de esto? ¿Y qué de esto otro? Y Señor, ¿qué quieres tratar conmigo en este tiempo? Porque su trato es importante. No desechar ninguna oportunidad, ninguna situación en donde el Señor quiera tratar con nosotros. Y creo que así, creo que fue bueno, creo que fue una experiencia buena. No estoy diciendo con esto que uno tiene que desear esa experiencia para poder estar en la presencia de Dios. Estoy diciendo que en los momentos de situaciones duras, de crisis, de enfermedad, tenemos que buscar sacar provecho de esto para prepararnos para el reino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que Él viene, nosotros cantamos chochos de la vida de que Él viene, gozosos de que Él viene, pero cuando se acerca una situación en la que estamos cerca de ir con Él, de estar con Él, presencialmente, ya no solo en el espíritu, sino de verlo cara a cara, como puede ser un accidente, como puede ser una enfermedad grave, como pueden ser diferentes circunstancias, ahí nosotros nos echamos para atrás. No, yo todavía no, gracias. Espera un poquito más, mejor mañana o quizá pasado mañana, pero realmente estamos que no es tan así de que estamos esperando su regreso, no es tan así de que queremos ir a verlo, que queremos encontrarnos con Él, que lo es todo, que bueno, más allá del sol y cantamos con gozo de todo lo que va a pasar, pero no estamos listos. Vemos la muerte como algo tremendo, como algo terrible, y en realidad es un paso a la eternidad. Eso creo que me quedó tan claro de que en realidad esta vida es solamente la preparación para ese paso a la eternidad, donde ya no va a haber más muerte, no va a haber dolor ni enfermedad, ¿sí? Entonces, qué importante mantener las lámparas encendidas, buscar la presencia de Dios para poder estar listos para este paso a la eternidad, para este paso a encontrar la boda del Cordero, encontrar al novio, que no es otro que Jesucristo, ¿no? Y justamente esto de las crisis, yo había notado algo porque, ya le digo, discúlpeme, que me desconecté del cuaderno y es bueno tener escrito lo que uno le llamó la atención, ¿no? Bien. Bueno, en realidad era esto de que en el tiempo de crisis, en las noches oscuras, debemos mantener el fuego ardiendo, ¿sí? Eso era vamos a decir, la esencia de lo que me llamó la atención de algo que estuve leyendo, ¿no? Mantener el fuego ardiendo en las noches oscuras. ¿Estás atravesando una noche oscura? ¿Estás atravesando un tiempo difícil? Busca al Señor. En su presencia uno puede encontrar toda la fortaleza, puede encontrar el abrazo que necesita, la comprensión que necesita, lo que otros no pueden entender, pero Él sí. Y puede uno encontrar en Él, en esos momentos puede encontrar la palabra que uno necesita, la corrección que necesitamos, la enseñanza que necesitamos, todo en su presencia. Ahora, no me gusta ser larguera, por eso quiero ir adelantando un poco más, ¿sí? Fíjense cómo en el versículo 13, y ese va a ser, vamos a decir, nuestra concentración en esta parte, en el versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí? No sabéis el día ni la hora
en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí? Y como hablábamos del contexto, en el capítulo 24, versículo 42, habla de estar alerta. Ese estar alerta habla de estar en guardia. Tiene que ver con este capítulo 25, tiene que ver con este versículo que recién leímos, ¿sí? De velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tiene que ver con este anterior que dice esto de estar alerta, ¿no? Y que significa estar en guardia. Por ejemplo, contra los ladrones, cuando habla en ese mismo capítulo, versículo 43, ¿sí? Habla de estar alerta, de estar en guardia, preparados. Bien, cuando estás en guardia, tenés que tomar cafecito o algo para estar bien despierto, ¿no? Estar en guardia, estar alerta. Y otra manera de traducir eso es seguir mirando, ¿sí? ¿Mirando qué? Mirando las circunstancias. Él nos habla de qué cosas, qué señales podemos ver antes del fin, ¿no? Pero también seguir mirando nuestra vida, ¿sí? Porque habla de estar alerta, habla de estar en guardia con nuestra vida, seguir mirando qué estamos haciendo con nosotros. Estamos cómodos, nos hemos acomodado aún en esta pandemia a mirar para nuestra vida terrenal, o nos estamos ocupando realmente de seguir haciendo las obras a las que el Señor nos llamó, seguir ocupándonos de otros, amando a otros, darles tiempo, darles calidad de vida a ellos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que seguir mirando. Y dice, en el versículo 26, capítulo 26, todo en el contexto, ¿sí? 26:41 dice, sigue observando y orando para que no entres en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es allí en Getsemaní. Y Jesús les habla a los discípulos y les dice, sigue observando y orando para que no entres en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sigue observando y orando. Sigue revisando tu vida, limpiando tu vida con la sangre del Señor, pidiendo perdón, arrepintiéndonos de las cosas que no hicimos bien. ¿Sí? Y orando, manteniéndonos en esta relación con Él para que no entremos en tentación. Así que una de las cosas que no tomé en cuenta y que me gustaría dejar también es que esas vírgenes sabían dónde conseguir el aceite. Cuando las prudentes les dicen a ellas, no les podemos dar de nuestro aceite porque nos vamos a quedar ustedes y nosotros sin él, les dicen, vayan y compren. Ellas sabían dónde tenían que comprar ese aceite. No eran ignorantes, ¿sí? Y también prestar atención a pagar el precio. No es fácil seguir al Señor. Tenemos que pagar el precio. Cuando le dijimos sí, cuando empezamos a seguir su camino y le dijimos sí, y cuando Él nos llamó a servirle y le dijimos sí, Él nos escuchó y nos creyó ese compromiso que hicimos. Y nos proveyó las armas, los elementos que íbamos a necesitar para poder vivir esta vida como a Él le agrada y haciendo las obras que Él quiere que hagamos, ¿no? Así que es muy importante tomar en cuenta eso. Y vuelvo otra vez a lo que recién compartíamos de estar alerta, de seguir observando y orando, de seguir mirando, de seguir revisando. No en un tipo de vida en donde nosotros agarramos y nos centramos en nosotros mismos y empezamos a ver como pecado aún hasta las más mínimas cosas, no. Sino realmente presentarnos delante de Dios y que Él vaya haciendo en nuestras vidas lo que Él quiere que hagamos. Y a la vez ocupándonos de las cosas a las que Él nos llamó a hacer, ¿sí? Ocupándonos de eso. No dejemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. No dejemos de hacer lo que Él nos llamó a hacer. Cuando empezamos la
la pandemia, no, unos meses después de la pandemia. Me acuerdo que ya llevábamos varios meses encerraditos y bueno, y con nosotros nos teníamos, atendíamos situaciones de la iglesia normalmente y teníamos relación con los hermanos, seguíamos discipulando también a los preciosos hermanos que Dios nos puso al lado para ello. Y bueno, resulta que unos cuantos de nosotros tuvimos coronavirus. Entonces, bueno, algunos estaban enojados, de algunas personas de afuera, o de la iglesia también, enojados porque nos habíamos agarrado coronavirus, éramos imprudentes, insensatos. Pero realmente pensé, a ver, cuando un médico va a atender a las personas, aún los médicos que están en contacto con el coronavirus, con las personas que tienen coronavirus, nadie objeta, nadie se enoja porque los atienden. Ninguno se enojó por eso. Al contrario, hasta en todas las redes sociales se los animó, se los exaltó por hacer esa tarea. Y está muy bien, muy bien. Han expuesto su vida por nosotros. Pero nosotros estamos llamados, nosotras estamos llamados a algo más importante, preservar la vida eterna de las personas que Él nos puso y de las personas con las que Él nos pone en contacto. Entonces, ¿por qué enojarnos? ¿Por qué enojarse? Porque atendamos lo espiritual, como vamos a decir en un sentido, médicos espirituales, a las necesidades que hay y a mantener entre nosotros la relación de amor y de amistad a la que Él nos llamó en familia. No estoy diciendo con esto que saquémonos lo que yo les llamo el bozal, saquémonos el barbijo, saquemos el alcohol, no estoy hablando de eso, ¿sí? Estoy hablando de tomar los cuidados, los recaudos necesarios, pero no dejar de hacer la obra de Dios, pero no dejar de atender a los hermanos y hermanas que necesitan ayuda, no dejar de atender a los hermanos que están siendo discipulados. No debemos dejar de hacerlo. Y si nos tocó, nos tocó. ¿Nos tocó el coronavirus? Sí, nos tocó. Por la gracia de Dios estamos aquí. Y lo digo con todo respeto porque también tuvimos la pérdida de hermanos queridos que se nos adelantaron. Pero tuvimos la pérdida, pero en realidad también tuvimos ganancia, porque ellos ya están con el Señor. Ellos ya atravesaron a la eternidad. Solo se nos adelantaron. Y nosotros debemos tomar eso en cuenta. Hermanas amadas, simplemente dejar el versículo 13 del capítulo 25 de Mateo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pongamos aceite en nuestras lámparas. Busquemos la presencia de Dios y de su Espíritu para seguir viviendo el día a día y que estemos listas para cuando Él nos llame. El Señor les bendiga.